Norma Oficial Mexicana número 11 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Para efectos de esta norma se establecen las siguientes definiciones. Audiómetro. Es un generador electroacústico de sonidos utilizado para determinar el umbral de audición de la persona bajo evaluación. Banda de octava. Es el intervalo de frecuencia del espectro acústico, donde el límite superior del intervalo es el doble del límite inferior, agrupado en un filtro electrónico normalizado, cuya frecuencia central denominada la banda. Calibrador acústico normalizado o calibrador acústico. Es un instrumento utilizado para verificar en el lugar de la medición la exactitud de la respuesta acústica de los instrumentos de medición acústica y que éste satisface las especificaciones de alguna norma de referencia declarada por el fabricante. Condiciones normales de operación. Es la situación en que se realizan las actividades y que representan una jornada laboral típica en cada centro de trabajo. Decibel. Es una unidad de relación entre dos cantidades utilizada en acústica y que se caracteriza por el empleo de una escala logarítmica de base 10. Se expresa en decibelios. Diagnóstico anátomo-funcional. Es un diagnóstico médico basado en el análisis de las características anatómicas y funcionales del trabajador derivadas de una enfermedad. Espectroacústico. Es la representación del nivel de presión acústica de los componentes en frecuencia de un sonido complejo, que puede medirse en bandas de octava u otras representaciones de filtros normalizados. Se expresa en decibelios, ya sea por banda de octava total o de la representación seleccionada. Exposición a ruido. Es la interrelación del agente físico de ruido y el trabajador en el ambiente laboral. Frecuencia. Es el número de ciclos por unidad de tiempo. Su unidad es el hertz. Medidor personal de exposición a ruido normalizado. Medidor personal de exposición a ruido. Instrumento que integra una función del nivel de presión acústica durante un periodo de medición establecido, el cual puede ser hasta de 8 horas y que satisface las especificaciones de alguna norma de referencia declarada por el fabricante. Monitoreo de efectos a la salud. Es la medida y evaluación de daño a la salud debido a la exposición a ruido en tejidos y órganos. Nivel. Es el logaritmo de la razón de dos cantidades del mismo tipo, siendo la del denominador usada como referencia. Se expresa en decibelios. Nivel de exposición a ruido. Es el nivel sonoro A promedio referido a una exposición de 8 horas. Nivel de presión acústica. Es igual a 20 veces el logaritmo decimal de la relación entre una presión acústica instantánea y una presión acústica de referencia determinada. Nivel de ruido efectivo en ponderación A. Es el valor de ruido no atenuado por el equipo de protección auditiva. Nivel sonoro A. Es el nivel de presión acústica instantánea medido con la red de ponderación A de un sonómetro normalizado. Nivel sonoro continuo equivalente a. Es la energía media integrada a través de la red de ponderación. Observador. Es la persona que efectúa la medición de los niveles de ruido. Puesto fijo de trabajo. Es el lugar específico en que el trabajador realiza un conjunto de actividades durante un tiempo, de tal manera que el trabajador permanece relativamente estacionario
en relación a su lugar de trabajo. Ruido. Son los sonidos cuyos niveles de presión acústica en combinación con el tiempo de exposición de los trabajadores a ellos pueden ser nocivos para la salud del trabajador. Ruido estable. Es aquel que se registra con variaciones en su nivel sonoro A dentro de un intervalo de 5 decibelios. Ruido impulsivo. Es aquel ruido inestable que se registra durante un periodo menor a un segundo. Ruido inestable. Es aquel que se registra con variaciones en su nivel sonoro A con un intervalo mayor a 5 decibelios. Sonido. Es una vibración acústica capaz de producir una sensación audible. A continuación, veremos las obligaciones que tiene que cumplir el patrón de acuerdo a la presente norma. Mostrar a la autoridad de trabajo, cuando ésta así lo solicite, la documentación que la presente norma le obliga a elaborar o poseer. Contar con el reconocimiento y evaluación de todas las áreas del centro de trabajo donde haya trabajadores y cuyo nivel sonoro A sea igual o superior a los 80 decibelios, incluyendo sus características y componentes de frecuencia. Verificar que ningún trabajador se exponga a niveles de ruido mayores a los límites máximos permisibles de exposición a ruido establecidos en el apéndice A. En ningún caso debe haber exposición sin equipo de protección personal auditiva a más de 105 decibelios. Proporcionar el equipo de protección personal auditiva de acuerdo a lo establecido en la NOM 017 CTPS 1993 a todos los trabajadores expuestos a niveles sonoros A igual o superior a 85 decibelios. El programa de conversación de la audición aplica en las áreas del centro de trabajo donde se encuentren trabajadores expuestos a niveles de 85 decibelios y mayores. Implantar, conservar y mantener actualizado el programa de conservación de la audición, necesario para el control y prevención de las alteraciones de la salud de los trabajadores. Vigilar la salud de los trabajadores expuestos a ruido e informar a cada trabajador sus resultados. Informar a los trabajadores y a la Comisión de Seguridad e Higiene del centro de trabajo de las posibles alteraciones a la salud por la exposición a ruido y orientarlos sobre la forma de evitarlas o atenuarlas. Ahora veremos las obligaciones que les corresponden a los trabajadores. Colaborar con los procedimientos de evaluación y observar las medidas del programa de conservación de la audición. Someterse a los exámenes médicos necesarios de acuerdo al programa de conservación de la audición. Utilizar el equipo de protección personal auditiva proporcionado por el patrón, de acuerdo a las instrucciones para su uso. Mantenimiento, limpieza, cuidado, reemplazo y limitaciones. Ahora veremos los límites máximos permisibles de exposición al ruido, según el apéndice A de la presente norma. Este apéndice establece los límites máximos permisibles de exposición de los trabajadores a ruido estable, inestable o impulsivo durante el ejercicio de sus labores en una jornada laboral de 8 horas, y los podemos observar en la presente tabla. Método de puesto fijo de trabajo. Para evaluar ruido en puesto fijo de trabajo, el punto de medición debe ubicarse en el lugar que habitualmente ocupa el trabajador, o de no ser posible, lo más cercano a él, sin interferir en sus labores. Localización del micrófono, altura del micrófono. A. Cuando los trabajadores realicen sus labores de pie, la altura del micrófono debe ser de 1.45 más 0.10 metros, en relación al plano de sustentación de los trabajadores. B. Cuando los trabajadores realicen sus labores sentados, la altura del micrófono debe colocarse al nivel medio de la cabeza de los trabajadores. C. Cuando se utilice otra altura del micrófono, debe explicarse el motivo en el registro de evaluación. Orientación del micrófono. Durante el periodo de observación en un punto de medición, el micrófono debe orientarse en aquella posición donde se registre el máximo de niveles sonoros A del punto. Ubicación del observador. La ubicación del observador y la posición del micrófono no deben ser motivo para que se sufra o causen un riesgo de trabajo, y, en su caso, se debe utilizar un cable de extensión para el micrófono.
Ejemplo de medición por método de puesto fijo de trabajo. Se hará un ejemplo simulando una oficina, en donde la persona trabaja su jornada laboral sentado. Por lo tanto, según lo que se nos sugiere la norma, es que las mediciones las hagamos a la altura de la cabeza. Esto sin interrumpir labores del empleado, ya que se hacen dentro de la jornada laboral. Las mediciones se harán con la aplicación sonómetro. Al hacer la medición se toman en cuenta todos los sonidos, tanto de la computadora, las teclas, teléfonos, conversaciones, aire acondicionado, etc. Todo tipo de ruido que pueda existir. Se toman 3 mediciones de 5 minutos cada una. Al obtenerlas, las sumamos y por consiguiente sacamos su promedio. Entonces el resultado obtenido lo dividimos entre 3 y el resultado es 59.53. Este es nuestro valor de NER. Si lo comparamos con la tabla de límites máximos permisibles de exposición, estamos por debajo de los 90 decibelios. Por lo tanto, nuestro trabajador puede cumplir sus 8 horas de jornada laboral sin que le cause algún problema de ruido. Ahora hacemos un registro de 50 mediciones, cada una de 5 segundos, así como lo podemos ver en la tabla. Como podemos observar, ninguna medición supera los 90 decibelios permitidos por la norma, por lo cual los niveles de ruido son los adecuados para que los trabajadores cumplan con su jornada laboral.